Hola a todos, ¿cómo están? Soy Robin Sánchez y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de qué requisitos se necesitan para aplicar una visa de estudiante en Canadá. ¿Por qué voy a hacer este video? Voy a hacer este video porque hay muchas personas que no saben cómo aplicar una visa de estudiante, no saben qué requisitos van a necesitar para poder aplicar una visa de estudiante y también voy a dar algunos tips que yo creo que son importantísimos al momento de aplicar y que muchas personas no tienen en cuenta o que digamos que no colocan en sus requisitos de admisión y por esa razón desafortunadamente tienen una visa negada. Y la idea de este video es digamos que aclarar todas esas inquietudes que hay con el fin de minimizar cualquier riesgo al momento de aplicar una visa en Canadá. Así que yo recomiendo que se queden hasta el final del video, le den like y se suscriban a mi canal porque voy a estar subiendo mucho contenido relacionado acerca de visas, como vivir en Canadá, requisitos de admisión, requisitos a tener en cuenta si quieren venir por la vía que yo vine, que es por la vía estudiante, y así poder ayudarnos entre todos a, digamos, a tener una información clara al momento de llegar a este país. ¿Qué es una visa de estudiante? Digamos que voy a empezar definiendo cuál es el propósito de esta visa de estudiante y cuál es la diferencia con una visa de turismo. ¿Listo? Una visa de turista por lo general nos permite estar en Canadá o en cualquier país un periodo corto de tiempo. En el caso de acá de Canadá es más o menos 6 meses. Pero cuando queremos aplicar una visa de estudiante, esta visa de estudiante nos permite estar un tiempo mayor a 6 meses y en algunos casos nos permite trabajar, en la mayoría diría yo. ¿Listo? Entonces, el propósito de esta visa de estudiante, ¿cuál es? Estar por un periodo superior a 6 meses, ¿cierto? En Canadá. Nos permite hacer intercambios culturales, estudios de inglés, estudios postsecundarios, maestrías, etcétera, pero nos va a permitir estar un tiempo mucho mayor. Quiero empezar diciendo los requisitos esenciales y que no pueden faltar al momento de la aplicación. ¿Listo? Si ustedes van a venir a Canadá por la vía de estudios, sepan que ustedes tienen que tener una razón genuina para venir, estudiar. Ese es el propósito principal. Entonces, voy a empezar diciendo algunos requisitos que necesitan que no pueden faltar. Por ejemplo, el pasaporte vigente. Si su pasaporte está próximo a vencer, próximo me refiero a un año, 2 añitos próximos a vencer, yo recomiendo que renueven su pasaporte. Renueven lo que tenga una mayor duración para que ustedes no tengan que estar corriendo cuando estén en Canadá al momento de que hoy necesito renovar mi pasaporte o se me va a vencer y no tengo cómo ir a Colombia y volver. Saquen su pasaporte nuevo, ténganlo vigente para que ustedes no tengan ese problema cuando lleguen a Canadá, que es muy común, pasa muchas veces. El segundo requisito es tener una carta de aceptación de un college o de una universidad o de una escuela de inglés. ¿Listo? Esto nos va a alimentar, digamos que la razón fundamental para poder venir a Canadá. ¿Listo? Es explicar, voy a ir a estudiar inglés, voy a ir a estudiar un posgrado, voy a estudiar una maestría. Esa es una razón genuina que debe ir sí o sí al momento de la aplicación de la visa. ¿Listo? Otra razón muy importante es cumplir con los requisitos de solvencia económica. ¿Listo? Yo siempre he tratado de hablar del tema de solvencia económica, el dinero que se requiere, pero digamos que cuando ustedes van a aplicar a la visa, deben tener sus extractos bancarios sí o sí traducidos al inglés. ¿Por qué? Porque Canadá va a revisar que ustedes tengan la solvencia económica para venir. Entonces, una de las cosas que tienen que ir es el dinero. Ustedes tienen que saber que Canadá les va a pedir dinero para que puedan cubrir todos sus gastos, que no vayan a tener problemas que estén acá y no tengan cómo pagar su renta, por ejemplo. Entonces Canadá se asegura muy bien de que ustedes tengan esos requisitos. Y eso debe ir en formato PDF, traducido al inglés. Lo que yo recomiendo es tenerlo, la traducción en inglés y la traducción y el documento original en español en el mismo documento. Así ustedes los suben a la página del gobierno de Canadá y se va a ver de una forma mucho más organizada. ¿Listo? Importante con el tema de la solvencia económica. El siguiente paso, que para mí es una de las cosas más importantes y es donde quiero hacer mucho énfasis en este video, es en la carta de intención. ¿Qué es la carta de intención? Para aplicar una visa de estudios o cualquier visa en Canadá, sepan que ustedes no van a tener que dar una entrevista con un oficial de migración. Ustedes no la van a tener. Yo sé que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, uno pide una cita, tiene que llenar unos documentos, unos formularios y llevarlos al momento de la cita, ¿cierto? Vas a la embajada y solicitas tu visa. En el caso de Canadá, nosotros no necesitamos entrevista, ¿cierto? No hay que ir a una oficina, no hay que ir a hacer una entrevista, solamente debemos cumplir con el requisito de la carta de intención. Nuestra carta de intención es como nuestra carta de presentación. Aquí vamos a explicar qué vamos a hacer en Canadá, cuáles son nuestros propósitos del viaje, qué vamos a hacer durante nuestra estadía en Canadá y debemos explicar una razón para devolvernos a nuestro país de origen.
Entonces esta carta es igual de importante a la carta de aceptación del college o de la universidad, es igual de importante a la solvencia económica, pero nuestra carta de presentación. Sepan que nuestra aplicación a la visa de Canadá se debe ir sí o sí con esta carta. Si no enviamos esta carta de intención, desafortunadamente pues vamos a tener un rechazo y la idea no es tener un rechazo de visa. ¿Listo? Entonces, para hacer énfasis en esta carta de intención, vamos a tener que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, yo siempre trato de dejar en la parte del inicio una presentación personal. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Entonces debemos explicar quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra profesión, a qué nos dedicamos, ¿cierto? Ser súper claros en nuestra introducción. Porque el oficial de migración, cuando esté revisando nuestra aplicación a la visa, va a leer y va a tener que tener un panorama claro de quiénes somos nosotros. Si somos óptimos o no somos óptimos para estar en Canadá. ¿Listo? Entonces, la primera parte como una presentación personal. ¿Listo? En la segunda parte de la carta, vamos a ver qué queremos hacer en Canadá. ¿Listo? Entonces tenemos que explicar muy genuinamente que nosotros vamos a venir a estudiar. ¿Qué es genuinamente? Que verdaderamente vayamos con ese propósito de estudiar. Vamos a explicar que vamos a hacer una maestría, vamos a explicar que vamos a estudiar inglés por X cantidad de tiempo, ¿cierto? Y aquí tenemos que ser súper claros, súper concisos. Y uno de los requisitos, uno de los consejos que yo, digamos que siempre sugiero, es siempre ser honestos. Esta carta tiene que ir lo más transparente posible. Todo lo que digamos acá tiene que ser 100% real. Tratemos de no maquillar tanto las cosas, tratemos de decirlo todo muy preciso, ¿cierto? Si vamos a estudiar por un periodo de por ejemplo, 20 meses, 20 semanas, que son 5 meses, 24 semanas, digamos que vamos por 24 semanas. No digamos voy a estar por un tiempo de un año cuando no va a ser cierto. ¿Listo? Entonces seamos muy precisos. Si vamos a estudiar un programa de posgrado, digamos que voy a hacer un posgrado en ingeniería ambiental, por ejemplo, que diga ingeniería ambiental en la universidad X, ¿cierto? Ser súper claros, súper concisos, para que el oficial de inmigración, cuando esté leyendo la carta, digamos que no tenga dudas ni tenga, digamos que, una razón para preguntar o para rechazarnos la visa. ¿Listo? Durante esta carta, después de esta carta, vamos a tener que demostrar solvencia económica. ¿Listo? También tenemos que ser súper claros con la solvencia. Aquí tenemos que decir que tenemos el dinero suficiente para cubrir los gastos y vamos a tener que, digamos que yo recomiendo colocar, por ejemplo, algo así que diga, voy a estar estudiando en Canadá por un año, el programa X, y tengo el dinero suficiente en mi cuenta de ahorros o en mi cuenta corriente, número tan, con un saldo en la cuenta de tan. ¿Listo? Que me va a permitir cubrir mis gastos durante mi año de estudios, por ejemplo. Este párrafo de solvencia económica tiene que estar relacionado con mis extractos bancarios o mis certificaciones bancarias que yo también voy a adjuntar en la solicitud. Entonces, esto va a ser súper importante porque todo tiene que ir enlazado, ¿cierto? Si en la parte de arriba yo dije que yo era ingeniero, yo debo demostrar mi título de ingeniero en la aplicación, ¿cierto? Debo demostrar que voy a estudiar algo relacionado con ingeniería también. Si digo que tengo 10 millones en la cuenta, voy a mi cuenta y debo tener 10 millones. Todo tiene que ir correlacionado. Digamos que ese sería como mi consejo, porque yo he visto muchas cartas de intención donde nada tiene relación. Donde, por ejemplo, yo soy ingeniero y voy a estudiar negocios. Tengo que tener esa relación de que voy a estudiar algo relacionado a mi carrera. ¿Listo? Súper importante, chicos. En la parte final de la carta de intención viene algo muy importante y una cosa que muchas personas omiten y que ustedes no deben omitir. Y es una razón válida para poder regresar a su país de origen una vez terminen sus estudios en Canadá, ¿cierto? Puede sonar un poco, digamos, contradictorio, porque si bien las personas que vienen a Canadá por la vía de estudios quieren venir a migrar, quieren encontrar el pathway o el camino para poder encontrar la residencia permanente, ¿cierto? Entonces las personas que invierten en educación quieren quedarse, pero aún así tenemos que demostrar que nosotros nos vamos a devolver a nuestro país de origen tan pronto terminemos los estudios. Sí o sí, esto tiene que ir obligatorio, chicos, no se les olvide. Entonces, ¿cuáles son las razones más comunes para poder demostrar que nos vamos a devolver? ¿Cierto? Tenemos que mencionar, por ejemplo, motivos como que tenemos familia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos abuelos que tenemos que cuidar y tenemos que demostrar que nos vamos a devolver. ¿Listo? Una razón también muy común es, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando por una empresa por mucho tiempo. En mi caso personal, yo estaba trabajando por una empresa en Bogotá, Colombia,
y yo llevaba 5 años trabajando con esa empresa. Sencillamente lo que hice fue decir que iba a retornar, tan pronto terminé mis estudios, que iba a retornar a la empresa donde estaba trabajando, iba a reincorporarme ya con un cargo más elevado, ¿cierto? Y que requería el inglés para poder ejercer ese cargo. Entonces digamos que esas cositas valen. ¿Cómo demostramos nosotros esto? Nosotros lo demostramos con una carta, se llama una carta de puertas abiertas, es muy común, o una oferta laboral, ¿cierto? De alguna empresa que nos quiera contratar, inclusive nuestra misma empresa en nuestros países, que nos quiera contratar tan pronto terminemos los estudios. Eso le hace ver a Canadá, ¿cierto? Que nosotros tenemos intenciones de devolvernos y que tenemos una razón fija o válida para regresar. Entonces ahí demostramos con esa certificación que nos vamos a regresar. Otras cosas que podemos demostrar como como lazos al país, básicamente podría ser propiedades, que tenemos casa, que tenemos apartamento, que tenemos vehículos, que tenemos fincas, cualquier propiedad sirve, ¿cierto? Muchas personas que lo que hacen es colocar, por ejemplo, que tienen una microempresa, que tienen una empresa o que tienen un proyecto en Colombia, en México, en Ecuador, en Latinoamérica en general, y dicen, mira, yo tengo que ir a estudiar, por ejemplo, negocios internacionales y tengo que regresarme a mi país para poder implementar esto en mi empresa. ¿Listo? Entonces sí tenemos que ser muy claros para que en ojos del oficial de inmigración nosotros no queramos quedarnos en Canadá. ¿Listo? Queramos solo venir como a capacitarnos, a estudiar para después regresarnos a nuestro país. Algunos consejos que yo les podría dar a ustedes que están en la búsqueda de encontrar cómo hacer su visa para llegar a Canadá. Ya saben que ustedes la estén haciendo por ustedes mismos, que está muy bien. Aquí lo que pasa es que ustedes tienen que ser súper curiosos y tienen que investigar muchísimo, mirar la página del gobierno de Canadá al momento de hacer su visa, si lo están haciendo ustedes mismos, porque la idea es que no les falta absolutamente nada, ¿cierto? O por el contrario, si están haciendo el proceso con una agencia o con un consultor migratorio, tampoco le dejen esto 100% en manos de esas personas. Está bien, ellos saben lo que hacen, las agencias conocen y hacen procesos de visa todos los días, ¿cierto? Igual los oficiales, los consultores de inmigración certificados, ellos también saben cómo hacen, pero es importante que ustedes sean muy curiosos acá y también estén detrás de ellos, que la carta de intención o los documentos que vayan a subir estén completos antes de hacer la aplicación, porque es su proceso. Digamos que es su proyecto de vida, ustedes están viniendo a Canadá, están invirtiendo todo ese dinero, entonces el consejo que yo les daría acá, independientemente si lo están haciendo solos o con algún profesional, estén detrás de todo eso. Estén al tanto de lo que se escribe, lo que se pone, lo que se sube al momento de hacer la aplicación. Eso es importantísimo. Traten siempre de ser muy honestos y transparentes con la información que brindan. Así como lo mencioné ahorita en la carta de intención, no traten de darle como vueltas a la carta, sino sean muy concisos, pero al mismo tiempo traten de ser muy honestos. ¿Listo? Traten de ser, no omitan información tampoco. El momento de ocultar información no se ve tan bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes están casados y ustedes dicen que están solteros, es gravísimo. Entonces la idea es que ustedes no omitan esa información. Si ustedes son profesionales, mencionen que son profesionales, traten de ser muy claros con esa información porque es su carta de presentación. Así como lo mencioné anteriormente, ustedes no van a necesitar una entrevista con un oficial de migración canadiense, ¿cierto? Con ningún chico de la embajada. Entonces tienen que ser súper claros al momento de hacer su aplicación. Otro consejo que me parece súper importante aquí es en cuanto a la solvencia económica. ¿Listo? Yo tengo muchos videos hablando de solvencia económica, de cuánto se debe necesitar para que no les nieguen la visa, los mínimos requeridos por parte del gobierno canadiense, ¿cierto? Pero aquí hay algo súper importante y un tip que también deben tener en cuenta y es la consistencia del dinero que deben tener en la cuenta. Canadá por lo general revisa o pide los últimos extractos bancarios, las últimas certificaciones bancarias. Por lo general son 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses los últimos extractos bancarios o movimientos bancarios de la persona que está aplicando. Entonces, la idea aquí es ser consistentes con el dinero. ¿A qué me refiero con consistentes? Por ejemplo, si Canadá nos pide, voy a poner un número X, por ejemplo, si Canadá nos pide $20,000 en la cuenta para poder aplicar a la visa, esos $20,000 tienen que ser consistentes durante los últimos 3 meses, por ejemplo. ¿Sí? No es que digamos en el primer mes yo tenga $5,000, en el segundo mes tenga otros $5,000 y ya en el último mes tenga $25,000, ¿cierto? Esto no va a ver, no se va a ver muy bien, no se va a ver consistente, pero si por el otro lado nosotros tenemos 18 millones, $18,000, luego el siguiente mes tenemos 19,000 y el siguiente mes tenemos 20,000, aquí ya hay una consistencia, ¿cierto? Porque hemos ido incrementando el dinero proporcionalmente y no tenemos ese cambio brusco de dinero
que hace ver que como que, ok, conseguimos dinero para consignarlo en la cuenta a último momento y aplicar a la visa. Digamos que aquí la recomendación mía sería, sean consistentes por lo menos los últimos 3 meses. Tengan el dinero necesario quietico, 3 meses. Financieramente no está bien, ¿cierto? Financieramente podemos utilizar ese dinero para invertirlo o generar rendimientos, pero aquí se están jugando su aprobación a visa. Entonces, por lo menos 3 mesecitos quietos, tengamos el dinero ahí para poder aplicar a nuestra visa y que no nos la vayan a negar. Siempre vayamos, en términos de solvencia económica, siempre vayamos un poquitico por encima de lo requerido. Si su asesor migratorio o si su asesor educativo les dice, tienen que tener $20,000, siempre vayan con más, siempre. No vayan con el límite, vayan con 23, $25,000 por encima de lo que te van, $3,000, $4,000 por encima de lo que te están pidiendo, porque nuestras monedas fluctúan mucho. En el caso particular Colombia, la moneda va así. Entonces, un día nos puede favorecer, el otro día nos puede perjudicar. La idea es siempre tener un monto por encima de lo que nos están pidiendo para no tener problemas al momento de la aplicación. 2 consejos finales antes de terminar el video. Número 1, asesórese muy bien de profesionales. Si no lo quieren hacer ustedes mismos, asesórese de personas que sepan. Hay consultores migratorios que les pueden ayudar en todo este proceso. Hay agencias de educación muy buenas que pueden ayudarlo a orientar en todos los términos de visa de estudiantes, pero asesórense, ¿cierto? Si lo están haciendo ustedes mismos, también sean súper curiosos. Esa es mi intención, de que ustedes averigüen qué necesitan exactamente para poder aplicar. No apliquen a ciegas, por favor, porque ustedes están jugando acá su futuro y la idea es hacer un proceso muy limpio para que ustedes no tengan problemas al momento de emigrar. Y la segunda, familiarícense con las leyes canadienses. ¿Qué les permite hacer su permiso de estudios? Por ejemplo, como lo mencioné, hay algunos permisos de estudios que te permiten trabajar y algunos no. Entonces, si por alguna razón tú vienes a estudiar inglés, vas a tener un permiso de estudiante, una visa como estudiante, pero aquí no vas a poder trabajar. ¿Listo? Entonces sean conscientes de eso. Y por otro lado, si vienen a estudiar un programa de posgrado, un diploma o especialización, aquí sí van a poder trabajar, pero solamente medio tiempo durante las clases. Entonces familiarícense con las reglas, conozcan un poquitico qué pueden hacer con su permiso de estudio, qué no pueden hacer con su permiso de estudio, cuáles son los beneficios a futuro después de que terminen de estudiar, qué coles les permite emigrar, qué coles no. Familiarícense con eso. Digamos que es importante que ustedes sepan cuál es su camino, por dónde van y a dónde quieren llegar. Antes de terminar el video, les tengo un regalito a todas las personas que se quedaron hasta el final del video, y es que abajo en la descripción les voy a dejar un link en donde ustedes van a poder encontrar algunas cartas modelo que le van a ayudar a tener su aplicación a su visa de estudiante mucho más, digamos que contundente. ¿Por qué? Porque van a encontrar un modelo de carta de intención que me funcionó a mí y que ha funcionado a muchas personas que actualmente están estudiando en Canadá, donde cumple todos los requisitos que anteriormente hablamos. ¿Listo? Entonces, obviamente, revísenla, descárguenla, ajustenla a su perfil personal, porque todas las cosas cambian, pero mantengan la estructura que yo les hago, digamos que les envío en el documento. Solamente cambien cositas como por ejemplo estudios, nombres, obviamente, pero mantengan esa estructura porque les va a ayudar un montón en su proceso de visa. ¿Listo? Independientemente si lo estás haciendo tú solo o lo estás haciendo con agencias, igual compáralo con las personas, con la agencia que tú lo estás haciendo, para poder hacer una carta mucho más estructurada, mucho más fuerte. ¿Listo? Y para todas aquellas personas que no tienen, digamos, como el dinero suficiente para aplicar una visa de estudiante y requieren sponsor o patrocinador, aquí también dejo una carta muy buena que es como la carta de patrocinio. ¿Listo? Donde, digamos, por ejemplo, un familiar va a poder apoyarlos económicamente para poder tener la solvencia económica que también hablamos anteriormente. Aquí va una carta template, una carta modelo, donde esa persona se hace responsable de los gastos que el estudiante va a tener durante sus estudios en Canadá. Entonces también revísenla, va a servir muy útil. Obviamente estas cartas están en español, entonces ustedes pueden modificarlas en español y sepan que eso tiene que ir traducido al inglés. ¿Listo? Entonces, antes de subir la aplicación a la embajada del gobierno canadiense. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, por favor compartan esta información a las personas que crean pertinente, a las personas que están buscando una vía para llegar a Canadá. Si les gustó el video y tienen algunos comentarios, por favor déjenme los comentarios acá. Yo sé que hay algunas cosas que de pronto se tienen que ajustar directamente a su perfil, pero por favor déjenme acá en los comentarios qué tal les pareció, si les ayudó o no les ayudó el video, y espero verlos en un próximo video. Chao, chao.